buenos días a todos ustedes, ya casi tardes, este miércoles 3 de marzo de este 2021, desde Tuxtla Gutiérrez y para todo el mundo, no solamente para todo México, para todo el mundo, público y privado, hoy con una gran mesa de análisis sobre el tema de la ley energética, causas y efectos. También ya nos puede ver en radio digital, nos puede escuchar, en radio digital. Y también, obviamente, en nuestra revista, que está también ya de manera digital en la página de publicoyprivado.com, ya puede ver ahí los artículos que nos hacen algunos de nuestros colaboradores, como los que hoy van a estar precisamente en esta mesa de análisis. Decíamos nosotros que se ha modificado precisamente ya en el Senado el tema precisamente de esta ley energética. Morena y el PT aprobaron ayer de manera fast track, de manera inmediata, la iniciativa preferente de las reformas a la ley de la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a la oposición, que en este caso la conformó PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y el Verde. En el Partido Verde una absoluta congruencia precisamente con la esencia de su partido, lo quisiera remarcar. Quienes acusaron que la reforma es inconstitucional en los proyectos del decreto que fue avalado en lo general con 68 votos a favor y 58 en contra. Muy apretado. Había diagnósticos, había apuestas a que se iba a congelar un poco el tema por la presión precisamente que iba a ejercer el país del norte en función de esta situación que pone en entredicho temas de cumplimiento que ya tratarán el día de hoy los analistas. ¿Qué implicaciones tiene la propuesta para el sector energético nacional? Pero sobre todo para los usuarios, ¿dónde nos coloca precisamente o coloca esta legislación, obviamente en las tendencias mundiales, en la opinión mundial? ¿Cuáles son los principales puntos que conforman esta iniciativa y los posibles escenarios que podrían presentarse? Todo esto y más hoy, con estos grandes análisis, esta mesa de análisis al cual agradezco mucho. Quiero agradecer primero que nada a mi amigo y chapaneco José Antonio Molina Farro. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Carlos, muchas gracias por la invitación, qué amable. Un gusto tener el Premio Nacional de Economía Política, muchas gracias. A Juan José Rodríguez Pras, analista político nacional e internacional, de lo mejor que hay. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti, Carlos, y muy distinguido por la concurrencia de distinguidos analistas. Muchas gracias. Pues cuento también con mi amigo, también chapaneco, considerado entre los 100 mejores consultores del país, Vladimir Ramos. Gracias, Vladis, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un honor siempre compartir con estas grandes personalidades. Bienvenido, Arturo. Bienvenido. Me preguntan que si hoy va a estar Moreno o vas a estar técnico, va a estar como consultor. Fue la primera pregunta que me hicieron. Es que se confunden, hombre. A rato nos desconfundes, por favor. Y obviamente quiero agradecer en especial hoy la presencia de Arturo Jaramillo Díaz de León. Es quien realiza precisamente el trabajo de análisis político en Público y Privado Veracruz, que hoy está con nosotros en esta mesa de análisis con una gran experiencia en la administración pública. Arturo, bienvenido obviamente a esta mesa de análisis. ¿Está por ahí Arturo? Parece que se nos fue. Bueno, continuamos nosotros entonces. Parece que se nos perdió un momento por el internet. Bueno, vamos a iniciar precisamente esta mesa de análisis y voy a pedirles de favor, a José Antonio Molina Farro que nos haga el encuadre precisamente de lo que será este tema con las diferentes aristas y su percepción precisamente con este enfoque y ese toque y ese filo que le da precisamente el maestro Molina Farro. Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Con mucho afecto y cariño a mi amigo Vladimir, a mi hermano Arturo, de manera muy especial a Juan José Rodríguez Prat, entrañable amigo desde hace 32 años, con quien compartimos jornadas muy intensas. Lo seguimos haciendo todavía. Y me refiero a José porque, bueno, aparte de su gran consistencia teórica y politólogo como es. En apagado, en lo que interviene el maestro Molina Farro. Perdón, hay un micrófono que está ahí haciendo ruido. Por favor, si los pueden poner en silencio en lo que interviene el maestro Molina Farro, por favor, son tan amables. Ahora sí, maestro, disculpe. Decía yo que Juan José ya presidió
la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, fue gerente de Desarrollo Social de la Comisión de Electricidad, fue un ponente invitado por el Senado, a, convocado por el Senado para el Parlamento abierto a la reforma energética del sexenio pasado. Así es que pues yo sé que tendrá muchísimo que aportar mi gran amigo. Quiero antes que nada, Carlos, presentar mis condolencias a los deudos de las víctimas de feminicidio, a 8 días de que se conmemore, no que se celebre el Día Internacional. Esto viene desgraciadamente creciendo desde el año 2015, no es de ahora. Y desgraciadamente pues es lo que estamos ahorita viviendo, y por supuesto también a las víctimas de la terrible pandemia que nos agobia a todos. Por la complejidad, Carlos, de este tema, y siguiendo el formato establecido por público y privado, me permití hacer unos apuntes, porque sí creo que esta reforma, salvo lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, va a afectar a varias generaciones de mexicanos. Para bien o para mal, ya ahorita vamos a comentar al respecto. Cada uno dirá, yo tengo por supuesto una posición. Actualmente, bueno, esto se da en un contexto, Carlos, como pediste, también de crecimiento de acuerdo al INEGI de la pobreza extrema. Se agregaron 9.800.000 personas más a la pobreza extrema, con un salario de menos de 1.900 pesos al mes, caída brutal de la economía nacional que todos conocemos. México salió del ranking mundial de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera. Gran parte de ella pues ha sido reinversión de utilidades también. La inversión pública y privada pues a la baja, esto ya lo sabemos. También México cayó 3 niveles, al menos hasta el año pasado, en el índice mundial de competitividad. Pero bueno, vamos al tema ya central. La Constitución es el monopolio de transmisión y distribución de electricidad actualmente. Y en la generación y la comercialización, pues puede haber participación de terceros. Hoy la CFE adquiere la energía más barata, y cuando se acaba, pues va comprándola más cara. Sin embargo, esta iniciativa establece, salvo opinión en contrario, que la CFE no compre la más barata, sino que adquiera primero la que ella produce, aunque contamine y sea más cara. La generación por terceros sabemos que es 26% más económica, pero si se trata de energía eólica o solar, hablamos de 5 veces más barata, Carlos. Omití aquí algo que quería yo decirlo literalmente, que la reforma ordena la revisión y, de ser necesario, la renegociación de los contratos vigentes, estoy leyendo literal, firmados con inversionistas privados nacionales y extranjeros, a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal. La reforma garantiza un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello al proponer no diferir el orden de la prioridad, modificar el orden de la prioridad del despacho. Establece que el otorgamiento de certificados de energías limpias no dependerá de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas, y elimina la obligatoriedad de comprar por subastas de cobertura eléctrica para el suministrador de servicios básicos. Bien.
México enfrenta, sabemos, la crisis de gasolina y diésel por los bajos niveles de producción nacional. Eso hace que dependamos del exterior. El costo de no producir le costó al país más de 205 mil millones de dólares en la última década. Las importaciones fueron de 20 mil millones por año. En gran medida el problema radica en las fluctuaciones de los precios internacionales, de acuerdo a información de Pemex, del SAT también y de la Secretaría de Economía. Esto pues ha repercutido en precios de venta de gasolina al consumidor de hasta 22 pesos o quizá más, no sé, y 23 pesos en diésel. Bien. En enero la producción cayó de 276 mil barriles diarios a 35 mil. Y en diésel la reducción fue del 8.2%. Bien. Pemex Transformación en los últimos 10 años tuvo pérdidas anuales que suman 1 billón de pesos. Se importan 7 de cada 10 litros de gasolina que se venden en México y 5 de cada 10 de diésel. Ni aún con Dos Bocas va a ser por eficiencia. La nueva refinería ofertaría, según datos que tengo aquí, 558 mil barriles diarios de gasolina en 2022 y tendremos una demanda estimada de 900 mil. En diésel serían 400 mil barriles por día y la demanda es de 422 mil. El mismo presidente aceptó esta situación, Carlos, diciendo que faltarían aproximadamente, palabras de él, alrededor de 100 mil o 200 mil para producir lo que el país consume, por lo que verían algunas alternativas. Hasta ahí mi primera intervención, Carlos, para dar oportunidad aquí a mis estimados contertulios de hacer los comentarios pertinentes. Y al rato continúo, por supuesto. Darle la palabra a Vladimir Ramos, después al maestro Prats, y voy a cerrar con Arturo Jaramillo esta ronda, en la lógica de que a Vladimir le tocará, pues ya que él está muy atento de este tema, de cómo se dio precisamente en la Cámara de Diputados esa discusión, donde el enfoque centralista que le quieren dar, o nacionalista, bien o mal entendido, a la Comisión Federal de Electricidad, pone en un entrever, porque así se manejó en los medios precisamente, ese espíritu de darle esa autonomía, ese poder que debería tener esta empresa mexicana. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se vivió el clima? ¿Cuál fue la discusión central que tú observaste? ¿Y cuáles son las aristas que tú también pudiste percibir precisamente en este proceso? Por favor, y obviamente el tema legislativo, que es tu especialidad. Adelante, por favor, Vladimir. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente saludando citando al maestro Molina, a mis contertulios. Un gusto estar aquí. Mira, te escuché decir al inicio, perdón, hablaba sobre un tema fast track. Yo creo que es un término que en el ejercicio legislativo tiene una connotación sumamente negativa, ¿no? Sobre todo cuando un grupo parlamentario tiene mayoría, ¿no? Y cuando con sus aliados tienen mayoría calificada. Este término ha sido utilizado en este gobierno, ha sido utilizado en otros gobiernos, en otras legislaturas. Hay que partir de un hecho, es que es una iniciativa preferente y como tal, en sus responsabilidades o facultades constitucionales, el presidente le asiste ese derecho. Ahora, aquí viene esta parte porque a veces se confunden en que si soy pro Moreno o pro esto, no. La verdad es que yo creo, y dije en algún programa con ustedes, es que México es un país que se ha dejado, sobre todo desde las primeras crisis de los 70s, se ha dejado a la sazón de que sea el mercado quien resuelva los problemas. Sin embargo, el mercado tiene fallas de mercado. Y para un país como el nuestro, con tantos déficits en el entramado institucional,
hace necesaria la rectoría del Estado para tratar de compensar eso que el mercado no puede atender. Entonces, por eso de repente lo que yo argumento, mi forma de pensar, a pesar de hacer, y lo digo con mucha honestidad, este esfuerzo de análisis, no puedo negar que soy un partidario de, en un país como el nuestro, la rectoría del Estado debe seguir, debe tener un papel importante, no preponderante, no rector, pero debe estar ahí, y eso es indudable. O puede ser cuestionable, sí, pero será materia tal vez de otro debate. Ahora, esta iniciativa, a mí me gustaría abordarla también desde una perspectiva. Hemos visto a lo largo de estos 2 años una serie de movimientos por parte del Ejecutivo Federal, sobre todo a raíz de la pandemia. Si se acordarán, aquella búsqueda por modificar el artículo 18-21 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que permitía tener mejor segura para el gobierno federal en el manejo de un porcentaje determinado del presupuesto de egresos, que después no se dio, y después la desaparición de ciertos fideicomisos y demás. Creo que lo que subyace en este tipo de medidas, y me voy a atrever incluso a partir de esta premisa, que esta reforma a la energética, ¿no?, está dentro de esta inercia del gobierno federal, donde está buscando la manera de tener no solo control, que yo creo que el control pasa a un segundo término, está tratando de tener fondos de donde echar mano, está tratando de tener de dónde hacerse de la mayor cantidad de recursos o de minimizar la dispersión de sus recursos para poder enfrentar un problema que yo veo que es mucho más grande y mucho más importante que la pérdida de competitividad que al rato abordaré, que argumenta el INCO y Canacintra, y es que somos un país con casi la mitad de mexicanos en pobreza, y donde el mercado ha demostrado que ha sido inútil para revertir esta situación. Entonces, el Estado lo que está buscando a través del gobierno federal es tener posibilidades de enfrentar la situación en la que vive. Es una situación, lo decía yo en una conversación, pareciera que a Andrés Manuel le tocó como el sismo del 85 en medio de pero a diferencia es que ya traía una crisis Miguel de la Madrid heredada por el gobierno anterior. En este caso, todo lo que esté haciendo Andrés Manuel, no vamos a poder saber qué tan bueno, qué tan malo fue su gobierno, porque está atravesando una crisis que es mundial. Entonces, si sus programas sociales, si las medidas que está tomando hubieran sido en un contexto normal benéficas, no podremos saberlo nunca, y eso es una realidad. Ahora bien, en este sentido, ¿qué es lo que te quiero decir? A ver, sí modifica las reglas del juego, sin duda alguna, pero esto tampoco debiera de asustarnos. Es decir, si tú lo ves desde una óptica de la responsabilidad de un gobierno, y si el gobierno está para guardar la Constitución, las leyes que de ella emanen, pero sobre todo garantizar los derechos de los mexicanos, yo creo que desde mi punto de vista es válido que un gobierno deba de tomar las decisiones difíciles, y la pandemia, el COVID, la situación económica de México y de salud obliga a que se tomen decisiones difíciles. Pero ¿qué es lo que no se está viendo? Es que toda decisión, sobre todo de política pública, aquí están expertos en la materia, saben que toda decisión de política pública tiene externalidades, va a dañar, o sea, unos no van a estar contentos, y eso es lógico, ¿no? Cuando fue el Pacto por México y todas estas reformas, bueno, tuviste 3 grandes fuerzas políticas que minimizaron ese impacto, pero de que tuvo externalidades. Hoy hay otras fuerzas políticas que predominan y están haciendo un cambio derivado del contexto en el que están. Entonces, eso les da la suficiente validez, digo yo,
para promover lo que a su juicio consideren es lo mejor para las situaciones en las que atraviesa el país, desde su perspectiva, no desde la perspectiva de la iniciativa privada, porque hay que tener muy claro, iniciativa privada y gobierno son dos cosas completamente diferentes. Ahora, decía yo que modificar las reglas del juego no es lo ideal, pero tampoco es algo que se esté impedido. Si tienes que modificar las reglas del juego porque la coyuntura te obliga a modificarlas, yo no estaría tan en desacuerdo en hacerlo. El maestro Molina Farro acaba de leer muy bien dos cuestiones, ¿no? Es garantizar legalidad y requisito de rentabilidad para el gobierno federal. Y luego dice un sistema de precios a razón de la inflación. México es un país con pobreza laboral. México es un país donde la inflación siempre pone en aprietos el poder adquisitivo de las personas. Y esto entra aquí. A ver, el gobierno federal está previendo una de sus líneas, probablemente sea discursiva, o sea, un supuesto discursivo y no de hechos tal vez, es que dice que con estas medidas se va a salvaguardar los costos en cuestión de tarifas, aunque esto, desde la perspectiva de especialistas como Andrea Arias, dice que es una contradicción, porque podría generar presión, es decir, al tener tú que consumir energía, como lo acaba de citar, y sube el precio de la energía eléctrica, vas a meter presión en las tarifas y por lo tanto la gente terminará pagando más, salvo que Hacienda tome previsiones y termine subsidiando nuevamente la energía eléctrica para las personas, pero bueno, esos son supuestos. Todavía no estamos en esos hechos y eso lo podremos ver cuando vengan esos momentos. Ahora, ¿qué es otra de las cosas? Que al hacerlo se dejan de lado, con esta reforma energética se están dejando de lado opciones más económicas y limpias en cuestión ecológica. Probablemente sí, pero mira, y voy a recordar una de las críticas que se le hace al discurso. Por ejemplo, dijiste algo con lo cual me opongo. Dijiste, PBM votó en congruencia. El Partido Verde Ecologista tiene de ecologista lo que yo tengo de chino. Entonces, ahí la verdad no es un tema de congruencia. Para mí es un tema más de una estrategia legislativa de log rolling, es decir, te voto en unas sí, en otras te votaré no, pero el Verde Ecologista, sus votantes no son los de Greenpeace, sus votantes no son los que cuidan el medio ambiente. Aquí te lo digo, es decir, yo una de las partes, yo estudié un año de ingeniería ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Azcapotzalco, y créeme que la plataforma ambiental del Verde Ecologista es de las cosas que no me atraen. Entonces yo ahí estaría en desacuerdo con esa premisa que planteas. ¿Qué sí te diría yo? A ver, es que opciones más económicas, probablemente, pero también tienen un problema. Las opciones económicas tienen intermitencias y las intermitencias las hacen ser menos confiables. Ahora, limpias en cuestión ecológica, probablemente sí. Solo que aquí nos enfrentamos como a ese discurso de Greta Thunberg, ¿no? Cuando ella pelea de que deberíamos de todos, apostar por energías limpias y renovables, solamente que alguien le avise a Greta Thunberg lo que cuestan, ¿no? Ok, entonces, gracias, Vladi. Digo, de acuerdo con tu comentario, válido tu desacuerdo, pero bueno, en el absoluto orden de ideas, pues al decirse un partido ecologista, pues tendría que votar por esta propuesta, porque por un ejemplo, comentario que hoy me hizo en la mañana antes de venir al programa Juan Carlos Calimayor, que pronto esperemos que esté con nosotros cuando tenga tiempo y se lo permita sus quehaceres de ahora, pues el tema sería, por ejemplo, Costa Rica, el 60% de su energía que consume, pues es precisamente de energías limpias. Aquí la cuestión es de que el tema de las energías limpias
pues no pasa a ser ni un mediano plano ni el primer plano. Lo atribuyen precisamente al tema de hidroeléctrico, donde Chiapas es el gran tenedor de este capital y que por eso ahora entiendo, y ojalá sea cierto lo que nos dijo el diputado Raúl Bonifaz, venga ahora como para Tabasco, que ya nos dirá si es cierto o no es cierto, tarifas preferenciales. Ahí le dejo entonces, ahora sí, la palabra a nuestro maestro Juan José Rodríguez Pras, para que nos haga obviamente este encuadre que es tan importante, ya que usted figuró precisamente en esas sillas de tomar esas decisiones, y obviamente usted fue actor principal de lo que ahora por consecuencia se está votando, bien o mal. Quisiéramos escucharlo, maestro. Mira, yo he escrito textos porque desafortunadamente traemos un problema que casi inicia con el origen de nuestra vida independiente. No hemos sabido precisar para qué sirve el derecho. El derecho sirve para muy poco y a veces es más lo que estorba. Desafortunadamente, y sobre todo en los últimos años, curiosamente cuando empezó la transición democrática, hemos hecho el derecho en forma muy frívola, muy irresponsable. Le concedemos efectos mágicos. La esclavitud se termina por el solo hecho de que un esclavo pise territorio nacional. Tenemos derecho a una alimentación nutritiva, a un medio ambiente sano, a un salario remunerativo. Todo eso es teoría. Eso es novela, eso es literatura, no es derecho, no son normas jurídicas. Me encanta, y esto debería ser una expresión, porque no era un jurista, pero sí un gran filósofo, Martin Luther King, que dice una cosa muy sencilla: yo no puedo pedir que se hagan leyes para que los blancos me quieran, pero sí se pueden hacer leyes para evitar que me linchen. O sea, el derecho está para evitar males, está para corregir, obedece a una inconformidad con nuestra realidad. Sí, señor. Y una constitución, dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos, debe tener 2 capítulos. 1, los derechos humanos. 2, la división de poderes. Yo agregaré un tercero, muy importante: deslindar precisamente lo que tú señalas en tu programa, lo público y lo privado. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Y de esto se derivan 4 sistemas jurídicos. Sí, señor. En los sistemas totalitarios todo está prohibido, inclusive lo que está permitido. En un sistema autoritario todo está prohibido, excepto lo que expresamente está permitido. Claro. En un Estado de Derecho todo está permitido, excepto lo que expresamente está prohibido. Sí, señor. O sea, estamos en un ámbito de libertad. El particular puede hacer todo aquello que no se prohíbe y la autoridad solamente puede hacer aquello para lo que está autorizado. Y en un relajamiento del Estado de Derecho todo está permitido, inclusive lo que está prohibido. Si nosotros vemos el derecho internacional, en ningún derecho hay una regulación del mercado eléctrico, porque no corresponde al ámbito jurídico. Esto es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Esto se resuelve con una ley? ¿Qué caso tiene decir que le vas a dar prioridad a las hidroeléctricas y si viene una seca y no hay agua? ¿O te falla el combustible? Sí. Entonces, esto es absurdo. O sea, decir, le vas a dar prelación a esto. Eso, el SENACE, yo conozco, el SENACE es un tremendo cerebro que le está diciendo a las plantas: métete, aquí viene el pico, etcétera, etcétera. Las hidroeléctricas, por ejemplo, son la forma más eficaz de generar electricidad en menor tiempo posible. Claro. Por lo tanto, se cubre con ellos los picos. En un minuto, Chicoacén está con todas sus turbinas funcionando y le avientas el agua y generas electricidad. A mí me encanta una anécdota de José Mujica, cuando estaba en una exposición y vio una foto y le dijo: ¿alguien quiere usted un empresario explotador? Y José Mujica dijo: no. Ese señor supo generar riqueza en bien de Uruguay. Él sabe hacer algo que yo no sé hacer. Él sabe hacer negocios. Estoy de acuerdo en la rectoría del Estado, pero no en el Estado empresario. Cuando el Estado se ha metido al empresario, y sobre todo el Estado mexicano, ha sido un rotundo fracaso. Como ahorita pretender seguir metiéndole dinero a 2 empresas públicas fracasadas.
Lo dice hoy Macario Chetino, meterle dinero a Pemex es un crimen, es tirar dinero al agua, es apostar por meterle dinero a un barril sin fondo. Ya. Entonces, ¿qué puede hacerlo el particular? Sobre todo ya en una economía globalizada. Desde que en el 87 entramos al TAC, México entró ya a jugar en las grandes ligas. Ya no es factible ese concepto viejo, añejo, anacrónico del nacionalismo trasnochado de soberanía. De acuerdo. Ya estamos en un derecho globalizado. De acuerdo con usted. Tenemos una serie de compromisos. ¿De qué viene la ley? La ley lo que pretende es amenazar. Y lo que quiere es que pueda consumirse el combustóleo, porque nuestras refinerías son anacrónicas, tienen tecnología obsoleta. El combustóleo no lo consume nadie. Entonces, tienen más millones de barriles embodegados, ya no caben, porque sí, la mayor parte de lo que producen las 6 refinerías que trabajan al 38%, no sé por qué estamos construyendo otra refinería más. Entonces, tenemos una cantidad brutal de combustóleo. ¿Y eso a dónde va? A las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo que le hemos dado muchas vueltas. Yo creo que la situación es mucho más sencilla y definitivamente organizar un mercado eléctrico nos ha llevado mucho tiempo. El tema del marco jurídico al sector de energía, como todos los temas en México, desafortunadamente tenemos años. Desde que Carlos Salinas presentó las primeras iniciativas de inversión privada en el sector eléctrico, que yo era diputado del PRI, modificando el artículo 4 y el artículo 36 de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica, donde se creó la figura del productor independiente, autoabasto, cogeneración, pequeño productor, etcétera, etcétera. Desde entonces venimos discutiendo. Se empezó a crear el mercado eléctrico. El mercado eléctrico es muy difícil de crearlo, de lograr equidad y que venga la inversión y que haya competencia. ¿Por qué? Porque la electricidad se consume en el momento en que se produce. De acuerdo. Entonces es muy difícil. Por eso se creó la ley. La derrotaron, ya la aplastaron, con la renuncia muy digna, muy decorosa de Guillermo García Alcocer, que dijo: yo no me puedo prestar a estar obedeciendo órdenes, y renunció. Una renuncia muy digna, como la de Carlos Ursúa, porque ya el gobierno actual del paisano López Obrador tiene el mayor récord de renuncias, el subalterno al superior, no que el superior se las pide al subalterno. Y ahorita ya podríamos mencionar todas las renuncias de la dignidad de gente que renuncia por su desacuerdo de las decisiones que se toman. Entonces, ¿qué va a suceder? Nuevamente judicializar decisiones gubernamentales. Entonces, se viene una serie de juicios, que eso, lo peor del asunto, es que deteriora el Estado de Derecho. Robert McNamara decía una cosa muy sencilla: gobernar significa hacer 2 tareas fundamentales: asignar partidas, o sea, ordenar un presupuesto de acuerdo a las prioridades que se tengan, y segundo, designar funcionarios. En estas 2 materias, el gobierno actual está reprobado. O sea, ¿cómo está manejando el presupuesto? Sí, le está metiendo dinero a Pemex, porque cuando habla de que se le disminuye la carga fiscal a Pemex, pues quiere decir que es un dinero que deja de percibir el fisco. Así es, correcto. Y si deja de percibirlo el fisco, es porque va a sacrificar la calidad de los servicios que el Estado otorga, que evidentemente no estamos recibiendo buenos servicios, ni en seguridad, ni en salud, ni en preservación del empleo, ni en educación. Entonces, ahí están los servicios fundamentales. ¿Para qué te metes en algo que no sabes hacer si no estás cumpliendo con tus tareas elementales? Entonces, ¿para qué le estás invirtiendo? ¿Para qué reduces a Pemex su carga fiscal, que repito, es un dinero que deja de percibir el fisco, y en detrimento de los servicios fundamentales, para meterlos a fondo perdido? ¿Cuál es el empeño? Macario Chetino termina su artículo hoy. ¿Cuál es la razón de mantener la peor empresa del mundo? No lo entiendo. Muy bien, señor. No, muy bien. No me lo explico. Pero bueno, ya me estás interrumpiendo cuando estaba apenas agarrando nada. Ok, 2 acotaciones. Sería: el combustóleo y su utilización nos hace quedar fuera del concierto internacional de las producciones de energía, número 1. Número 2, se judicializa precisamente esta decisión, o se pone en duda
las buenas decisiones del gobierno. ¿Qué dice usted, maestro Juan José? No le escucho. No sigo de nuevo. No, mira, esto está demostrado en el mundo cuando no hay suficiente coordinación de sector público y sector privado. Eso es lo que implica la rectoría del Estado. Coordinación. Esto es lo que explica. Pero cuando no hay esa coordinación y hay una confrontación, hay una permanente amenaza. Mira, Joe Biden, dentro de las cosas que a mí me agradan, dice yo quisiera ser un presidente aburrido. A mí me encantan los presidentes aburridos. Mi paisano Andrés Manuel quiere gobernar a base de sobresaltos. Al pobre pueblo de México ya cada mañana nos levantamos a ver cómo nos va a inquietar durante el día. Pero repito, el problema fundamental, ¿para qué sirve el derecho? De acuerdo. Esto es una tarea. Cuando surge un problema, lo primero que nos debemos hacer es lo resolvemos con una ley, lo resolvemos creando una institución. Si tú te fijas, inclusive hay dos estructuras paralelas haciendo justicia, la estructura federal y la estructura estatal. La estructura estatal está muerta. No hay poder judicial estatal. ¿Por qué? Porque ya el amparo te lo llevas a los jueces de distrito. De acuerdo. Entonces, tenemos una serie de confusiones. Desafortunadamente no hay condiciones para hablar de una nueva constitución, pero esta reforma es un retroceso, es retrógrada. No sabe para qué sirve el derecho y no quiere más el Estado que buscar una forma de amenazar, porque eso es lo que pretende, amenazar al sector privado, disminuir la confianza y deteriorar el Estado de Derecho. Muchas gracias, maestro. Arturo Jaramillo, ¿está por ahí? Arturo. Sí, Carlos. Arturo, bueno, ya escuchaste estos encuadres importantes. Mi pregunta contigo sería, el presidente ya dijo que no va a bajarle el costo de la energía eléctrica. Sería la primera apartado, pero dijo que cuando menos no lo iba a subir. Ya tenemos el antecedente de la gasolina, ¿verdad? También se dijo en esta serie de debates, precisamente, bueno, que en función de lo que se ha manifestado, es otra vez el tema de generar pues esta soberanía entendida o no entendida. ¿Cuál es tu opinión? Insisto mucho por este tema de la soberanía, porque yo coincido con el maestro Prats. Vivimos ya en un mundo muy globalizado, donde las responsabilidades ya no son solamente para México, sino son para el mundo. ¿Cuál es tu opinión en función, en tu primera participación, de este tema? Por favor, Arturo. Mira, yo lo que sí veo es que hay una narrativa muy consistente de parte del gobierno y particularmente del presidente de la República. Una narrativa que hace la división, lo comentó ahorita el maestro Juan José Rodríguez, sobre lo que es público y lo que es privado. Pareciera que no hay una coordinación entre lo que es la iniciativa privada y el gobierno. Y eso hace que se creen dos grandes sectores, dos grandes jugadores que pareciera que están en competencia de manera permanente. Las opiniones que se han generado en los distintos medios de comunicación sobre los argumentos que están a favor o que están en contra acerca de esta ley ya aprobada por el Senado de la República, pues generan mucha confusión en la gran mayoría. Hay una percepción probablemente distinta de lo que dicen los expertos sobre los beneficios de que hay en esta iniciativa de ley, sobre un costo permanente, que no va a haber subidas de tarifas en la electricidad, donde las grandes empresas van a dejar de recibir un subsidio a sus tarifas eléctricas, donde la soberanía, mal entendida desde mi punto de vista, energética, se está generando a partir de este momento, donde no hay ese cuidado del medio ambiente. Todo ese tipo de ideas que se están generando, desde mi punto de vista, están cumpliendo un propósito de generar o de producir un debate tal vez no ordenado, no organizado, no coordinado,
que lo que hace es que se mantenga esta narrativa de los buenos contra los malos, de los ricos contra los pobres, de los, vamos a llamarle, de los que han tenido oportunidades contra los que no han tenido oportunidades. Y ahorita veo que se mantiene este tipo de narrativa, inclusive dentro de esta mesa. Vladimir hizo una explicación, creo que consistente de su punto de vista, pero que sí hay algún tipo de forma de ver diferente. No quisiera yo decir que todos tenemos que coincidir, pero sí cada quien está participando en esta dinámica de la bondad o no bondad que pudiera tener esta iniciativa preferente del presidente de la República. Sí creo que esto es parte de un esquema muy particular de generar la acción de gobernar, y que se basa en una clara confrontación de ideas, de posiciones, inclusive hasta de información. Hay argumentos muy claros que los comentó el doctor José Antonio, económicos, que no podríamos ponerlos en tela de juicio, y lo que sí tiene que ver es que todo este debate que tenemos sí tiene un efecto en el bienestar de la sociedad, y que lo tendríamos que ver dentro de poco tiempo. Lo que estamos viendo es que esa forma de conseguir dinero de donde sea, que coincido ahí con Vladimir, no ha generado esa recuperación del bienestar social que tendría que ser el principal objetivo de cualquier iniciativa. Yo ahí dejaría mi participación, Carlos, y estaría yo... A ver, te pregunto, la misma pregunta que le hice al maestro Juan José Rodríguez Prats, ¿se judicializa este tema o se sigue perdiendo credibilidad por las decisiones del gobierno? Seguramente se va a judicializar y se va a tener un aprovechamiento de parte del gobierno, donde los intereses superiores, intereses particulares, quieren estar en contra de la pérdida de beneficios o alguna prebendas, privilegios, y se mantendrá ¿cómo se llama? Esta narrativa. Sí creo que nos va a costar dinero. Va a haber alguno que se pudiera perder, y va a costar mucho dinero si se llegan a perder esos juicios, claro. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Doctor Molina Farro, Arturo Jaramillo dice que hay dos narrativas, y también coincide Rodríguez Prats, y también Vladimir da un enfoque en función de recuperar esos dinero por hacer dinero, urgen recursos. Pero desde la óptica internacional, ¿cuáles serán los efectos? México ha cifrado muchos convenios internacionales en función de estos temas. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las repercusiones? Pero principalmente del vecino del norte. Por favor, maestro Molina Farro. Si me permites, Carlos, hay varias cuestiones aquí. Primero, el discurso de polarización y esa narrativa a la que alude Arturo proviene de la más alta tribuna del país. Es un discurso maniqueo, pues polarizante, ricos, pobres, conservadores, liberales, fifís, etc. Ese es un primer punto. Segundo punto que yo advierto, y me parece muy, muy importante, y si nos ponemos de acuerdo en esto, creo que sí podemos avanzar, porque ahí está el origen de todo lo que Juan José Rodríguez Prats señala y subraya, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el fundamento de la vida democrática en cualquier país que se precie de ser democrático, por supuesto. Me voy a permitir, Carlos, lo que literalmente, textualmente dijo el presidente de la República: entre la ley y la justicia, prefiero la justicia. Fíjate nada más, siendo un concepto, si cada uno de nosotros interpretáramos esto así, pues imagínate el desorden en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Y lo otro que dijo también el presidente,
la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Entonces, yo creo que ahí, pues ahí se explica mucho de lo que hoy está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, lo que se advierte es, decirlo ampliamente, lo que se advierte es la decisión de vencer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo. Un regreso que yo advierto, pues un regreso al pasado, sin duda. Y hay que encontrarle salida, como bien dice Juan José, al combustóleo, que tiene un altísimo contenido de azufre y que nadie quiere, no lo puedes colocar. Es el Y problema, como no ¿no? lo puedes colocar, pues se va obviamente a la CFE y a refinerías altamente contaminantes. Mira, se suscribió el último acuerdo de infraestructura del sector privado, no el de noviembre del 2019, sino el que recién se suscribió. Este fue por 297,000 millones. De estos, 54,000 millones se van para la refinería de Tula, que es la más altamente contaminante en el Valle de México. Bueno, la otra cuestión. Coincido con Vladimir cuando dice que el mercado, ya estoy poniendo también de mi cosecha, pero centralmente lo mismo, es demasiado inestable como para sobrevivir sin una fuerte regulación pública. Estoy de acuerdo. Nada más que hay una gran contradicción, Carlos. Cuando el Estado ha sido más necesario, el Estado se ha contraído. Claro, Mira qué pasó con las micro, pequeñas y medianas empresas. de acuerdo. Las dejó a su suerte, por Dios. Y yo creo, pues no me dejarán mentir Vladimir y Arturo. Estos créditos a la palabra que anunció Tatiana Cloutier, de 60,000 créditos a la palabra por 25,000 pesos cada uno, por Dios. Mira nada más el ejemplo de Chile y de Perú. Apoyaron en total apoyos directos más garantías estatales de crédito, ojo, que llegaban alrededor del 11% uno y 11.5% el otro. ¿Quiénes son los grandes generadores de empleo en el país? Pues las MIPYMES. Entonces, ahí se ve claramente una intención. Entonces, cuando me conviene, pues participo, ¿no? Claro. Interviene el Estado con toda su fuerza para fortalecer Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Tiene razón Vladimir cuando habla de que cualquier decisión de política económica genera externalidades negativas. Muchas veces es cierto, así como también positivas. Pero es muy fácilmente advertible, pues, cuál es la intención y cuál es el propósito de esta política. En el fondo, en el trasfondo, trasluce el fortalecimiento de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, con independencia que sean más caras, más altamente contaminantes. Esto es una vuelta al pasado, el ver hacia adentro y hacia el pasado, en lugar de hacia el futuro y hacia afuera, en el sentido de que estamos inmersos en una globalización. Esto es muy claro, Carlos. Hasta ahí Muchas gracias. Vladimir Ramos, Vladi, oye, definitivamente la crítica sobre el Congreso Federal ha sido sobre acatar las instrucciones precisamente del presidente, aunque desconozcan de fondo precisamente los temas. Eso ha sido muy subrayado y más preocupados por el tema de la reelección, que será obviamente tema de otro programa, porque como nunca en la historia se ha solicitado ya permisos de reelección, debido a esta situación que obviamente no fue iniciativa de este gobierno, pero que bien la pudieron haber reformado y no se reformaron. Pero es otro tema. Vladimir, sobre este tema, los efectos que tendrá, vamos a concentrarnos ahorita desde tu análisis en función de los efectos que tendrá precisamente esta decisión, positivos o negativos. Por favor, Vladimir. Claro que sí. Fíjate que este tema de los efectos que tendrá positivos o negativos
son hasta este momento proyecciones, son supuestos. Sí, ¿no? señor. Y podríamos estar cometiendo una subvaloración al considerar que la Secretaría de Hacienda o que los encargados del diseño de la política energética de un país como el nuestro no haya siquiera ponderado algunas condiciones negativas que van a salir a raíz de esta decisión. Puede darse el caso de que pensemos que también se legisla sobre las rodillas, lo cual no sería un caso privativo de este gobierno, sino es una práctica común de todos los gobiernos que han pasado en nuestro país. Es decir, no hay un gobierno perfecto, todos los gobiernos son perfectibles, en todos lados hemos tenido, es decir, la oposición se ha encargado de señalar en cada sexenio cuáles son los debieran ser, ¿no? Sin embargo, bueno, se nos olvida que hay un poder legítimo, hay un poder jurídico constituido de manera jurídica, avalado jurídicamente, y eso le permite la toma de decisiones. Pero yo argumento la separación de poderes, Vladimir. No obviamente las acciones que se realizan cotidianamente. Es que voy a ello. A ver, tú estás hablando, y yo creo que es un error muy común. Se dice que en los grupos parlamentarios solamente le levantan la mano al presidente, ¿no? A las iniciativas del presidente. Mira, salvo contadas excepciones, no hay un grupo parlamentario en la historia de este país, desde el 2000, que no le levante la mano a las iniciativas del presidente. Es la oposición, a ver, y esto lo dice Charles Limblom en La ciencia de salir del paso, ¿no? Es decir, es un tema de gradualismo, es un tema de cómo encuentras tú los puntos en común. Claro, hay un dicho por ahí acuñado que la ola del presidente Andrés Manuel fue tan grande que hasta basura trajo. Entonces, tienes muchos legisladores, incluyendo varios chiapanecos, que no se toman ni la mínima molestia de leer lo que tienen y probablemente no sea de su interés. Y eso lo digo con completo conocimiento de causa, ¿no? Ahora, pero por el otro lado eres parte de un proyecto. Entonces, si eres parte de un proyecto, vamos, no seamos ingenuos, tienes que apoyar un proyecto, ¿no? La oposición tiene que hacer su parte. Para que ustedes se den una idea, en la Cámara de Diputados ese día hubieron alrededor de 412 reservas. La oposición hizo su trabajo. Pero en este tema de gradualismos, y lo ejemplificaba con el Pacto por México. El Pacto por México celebró, generó, y en su momento estas tres fuerzas determinaron que eso era lo mejor. Bueno, con esa misma lógica, la nueva fuerza dominante probablemente diga, no, es que ahora es que hay que cambiarlo y hay que irnos por acá. Ahora, derivado, escuchando a Rodríguez Prats y al doctor Molina Farro, yo diría también, complementaría, incluso yo creo que tenemos que voltear a ver algo. El presidente está tratando de generarse condiciones. Y esto no lo digo en una forma de porras al presidente, no. Lo digo como un análisis en una circunstancia como la tal. Todo gobernante tiene que generarse condiciones económicas, sociales, de gobernabilidad y demás. ¿Por qué? Porque la situación en la que se está no es la mejor. Ahora, que si las está generando de la mejor manera posible, probablemente no, ante los ojos y el análisis de unos, probablemente sí ante el análisis y las posiciones de otros. Eso es lo que hay que tener en vista. Ahora, yo te diría, y le diría yo a Javier, fíjate, Javier, que este tema de las narrativas es una competencia permanente. Es un gobierno de sobresaltos, ciertamente también, pero no está haciendo nada que no le haya avisado al electorado. Es decir, no es alguien desconocido el que está gobernando, todos sabíamos a qué nos íbamos a tener. Digo, seguramente su paisano, aunque es más chiapaneco que tabasqueño ya, Rodríguez Prats, sabrá perfectamente a qué me refiero. Yo creo que ahí se confrontan dos cosas, Arturo. Uno, sí, por un lado la narrativa,
de confrontación, pero por la otra la narrativa sí tiene un sustento, sí hay un tema de fondo. Cuando uno dice que no se ha logrado recuperar el bienestar social, yo preguntaría, y no en un tema contestatario a lo que tú señalas, sino más bien de reflexión, ¿cuál bienestar social ha tenido México? Somos un país con 78 millones de mexicanos sin seguridad social. Nuestro estado, Chiapas, es un estado con 76.4% de chiapanecos en pobreza. Chiapas es un estado que de 2008 a 2018, lo único que redujo la pobreza fue en 0.4%, cuando es un gobierno que desde Pablo Salazar hasta Manuel Velasco Suárez fueron de los top 5 estados que más dinero recibieron de la federación. Entonces, no es un tema ligero, ¿eh? No es un tema que hay que tratarlo así como, no. Hay que ponerle los puntos, ¿no? Leía yo la vez pasada y acuñé yo una frase, yo creo que los políticos o quienes están haciendo política han perdido algo también. Han perdido el valor y han perdido el coraje de decir las cosas. Y se les ha olvidado que cuando se hace política, lo que uno dice transforma opiniones y las opiniones se convierten en actitudes. Y eso es lo que ha faltado. La clase política de este país, la clase política de nuestro estado, de Chiapas en este sentido, es una clase política muda, es una clase política que no existe, que sigue siendo hoy en día lo que disponga el señor gobernador. Entonces, no podemos pedir a nivel federal una acción y en el nivel local estar en otras condiciones. Eso por un lado. Ahora, sí, estoy de acuerdo con el doctor. Hay contradicciones, eso sí es muy cierto. Eso es un tema de contradicciones. Se ha contraído cuando se le necesitó, cuando en los momentos más difíciles se retrajo, y en los momentos donde debería actuar de otra manera sale al paso y dice yo quiero entrar. Coincido muy bien con lo que dice el maestro Rodríguez Prats. Por supuesto que la soberanía, por supuesto que la rectoría del Estado debe ser esa capacidad de coordinar lo público y lo privado, porque no se puede caminar en un solo riel, por supuesto. Ahora, en lo que yo pondría, y seguramente va a ser materia del siguiente capítulo de este programa, es, a ver, estamos pidiéndole a México que volteemos a ver primero, no sé si así lo entiendo, es como que seamos luz de la calle y oscuridad de la casa. A ver, mal que bien, no sé, Donald Trump se sale del Tratado de París y dice, no, yo aquí tengo que privar algún tipo de cosas. Biden dice que él regresará, ¿no? Y alguna vez creo que en un programa coincidíamos con el maestro Rodríguez Prats y que de repente idealizamos mucho la democracia norteamericana, ¿no? Cuando que los Estados Unidos, con el cuento de llevar la democracia a todo el mundo, se ha metido a las casas, se ha metido en todos los gobiernos del país. Entonces no nos vendría mal un poquito también pensar que en el derecho de decir, no, déjame velar por mis intereses, déjame, independientemente de que yo esté en un mundo globalizado y de que estemos entrelazados y todo lo que tú gustes y mandes de la globalización, no, también tengo un derecho, también tengo intereses propios legítimos con los cuales tengo que privilegiar. El derecho, y bien lo dice el maestro Prats, a ver, el derecho no es mágico. Tenemos el artículo 4 constitucional sobre los derechos sociales, pues ahí están. Y seguimos siendo un estado de pobres, ¿no? Es decir, los derechos humanos ahí están reconocidos en nuestra Constitución y seguimos siendo un país de pobres, ¿no? Entonces, pasa en esta sensación en que pareciera, no sé, aquí me gustaría echar al doctor Farro, al maestro Prats, al Arturo, seguimos siendo un país fuertemente presidencialista. No terminamos de sacudirnos eso. Nuestro Congreso, y fíjate que hace muchos años Fernando Dora que escribió un libro que decía el legislativo examen y lograba demostrar cómo a pesar de ser gobiernos distintos y grupos parlamentarios mayoritarios distintos al gobierno, lograba haber cooperación. Pareciera que cuando un partido tiene mayoría en la Cámara, la cooperación se anula. Entonces, lo que le conviene a nuestro país
es que la Cámara de Representantes, nuestra Cámara de Diputados, no tenga la mayoría el partido del presidente. Eso es lo más sano, porque obliga a la colaboración. Claro. De acuerdo contigo, Vladi. Muy bien dicho, Vladimir. En función de eso iba precisamente, te iba a contar con una pregunta, pero lo dijiste al final, porque pues precisamente no se hablaba de un gobierno, de una transformación, de una nueva relación con la institución, de una nueva relación con el gobierno, pero sobre todo también se hablaba precisamente del compromiso que tienen estos diputados en función, pues no de un proyecto. Yo no coincido contigo en esa parte. Yo creo que en función de las necesidades y obviamente de escuchar también la voz de muchos mexicanos que no coinciden a veces con esas decisiones. Pero bueno, le toca su turno ya para ir cerrando este programa al maestro ya en su última intervención, y ojalá me dé tiempo para hacer cuando menos un último virón a todos, al maestro Juan José Rodríguez Prats. Le preguntaría yo, obviamente, sobre las causas y efectos que tendrá esta reforma en lo global, pero también en lo regional, apuntándole precisamente a lo que dice Vladi. Dice, se idealiza la democracia de los Estados Unidos. ¿Será, no será? ¿Qué opina usted, maestro Rodríguez Prats? Desafortunadamente, no tan solo los Estados Unidos, la democracia está sobrevaluada. La democracia es un método para elegir hombres y es un método de rendición de cuentas. Sí, señor. Ahora, aquí hablamos de cambio de régimen. México tiene un régimen presidencial. Debemos ir a un régimen parlamentario. Por cierto, el autor del régimen presidencial en México es Emilio Rabasa, que fue un gran porfirista y del cual se nutre Venustiano Carranza. Y cuando utilizamos palabras que no definimos o que las malinterpretamos, porque en el PAN, por ejemplo, desde que presentó Salinas la reforma y después con Zedillo, estamos dispuestos a apoyar, porque hay un principio, el principio de subsidiariedad, tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, tanta regulación como sea necesario. Sucedió después de la decisión que desde mi punto de vista fue una decisión poniendo la preeminencia del interés nacional, cuando se aprobó la deuda ya adquirida del fondo aprobado, y que hubiera sido un desastre si eso no se aprueba, una crisis terrible en el 98, que eso inclusive lo discutí en alguna ocasión personalmente con el mismo presidente, con López Obrador. Entonces el PAN se sintió lastimado porque no se cumplió con la renuncia de Guillermo Ortiz y no se dio la reforma. Y después, durante el gobierno de Fox y durante el gobierno de Calderón, hubo mezquindad. ¿Tú no me aprobaste la reforma? Cuando la presentó Zedillo, yo tampoco te la apruebo. Por eso se logró concretar, después de décadas, porque ya fueron décadas, por eso se logró concretar con Peña Nieto. Por fin se quitaron prohibiciones, porque ahí, por ejemplo, se incorporó en la Constitución un concepto absurdo, estratégico. ¿Qué es lo estratégico? Lo estratégico debe derivar de un concepto de autosuficiencia, de un concepto de una materia delicada. Hoy más que nunca, y a eso nos condujo el nacionalismo revolucionario, México es tremendamente dependiente. Inclusive había una manta cuando López Mateo sale en el balcón después de su demagógica reforma del 27 constitucional, había una manta que decía la electricidad es nuestra, como si la electricidad fuera un recurso natural. Hay una confusión de conceptos que es muy, muy peligroso en el derecho utilizar palabras que no le damos su adecuado interpretación, significación, lo estratégico. Ahí no puede invertir el particular. ¿Por qué no puede invertir en inversión? Porque en generación, está bien, la transmisión es un monopolio natural, pero ¿por qué no puede invertir en generación? ¿Por qué tiene que ser desplazado? O sea, sí, necesitamos un gran ejercicio de claridad. Y una cosa queda clara, el poder legislativo deja mucho que desear. Yo en algún libro, me lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, propongo desaparecer el Senado. Cuando mejor ha desempeñado su papel el poder legislativo es cuando había una sola Cámara, del 57 al 74. Imagínense una Cámara de diputados con 300 diputados. Benito Juárez propone crear el Senado y lo crea Lerdo de Tejada porque un poder legislativo dividido era más débil. Y después con Bartlett, por ejemplo, se va con Miguel de la Madrid, 500 diputados. Eso es un mercado. Subir a la tribuna y atraer la atención en un discurso es casi imposible. Entonces, y después los partidos políticos mandan gente sin perfil parlamentario, pues ahí están las consecuencias. Ni siquiera estamos observando un debate. Uno de los principios para que funcione un poder legislativo
es el principio de centralidad. La gente debe estar centrada, debe estar viendo, va a haber un debate, vamos a escuchar. Yo creo que el canal que menos ve la gente en México es el canal legislativo. Entonces, sí requerimos un mejor poder legislativo en su función más importante, que no es hacer leyes. Las asambleas no sirven para hacer leyes. De acuerdo. Las leyes las hacen los juristas. De acuerdo. Las leyes Muy bien dicho. se legitiman, ya con esto concluyo. Las leyes se legitiman, se difunden. La principal función del Congreso, y en eso suscribo lo que dijo Vladimir, es control del poder. Así nace el poder legislativo. ¿Qué haces con los dineros que te damos? Y si hay responsabilidad, defino responsabilidad. Esa es la función del poder legislativo. En el régimen presidencial, en el régimen parlamentario. Y ahí, el régimen presidencial de Estados Unidos nos dio un gran ejemplo, porque tuvo un poder legislativo que se le enfrentó y frenó en muchos casos esa pesadilla que vivió Estados Unidos y todo el mundo con Donald Trump en el poder. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, de verdad, muy interesante lo que dice el maestro José Rodríguez Prats. Y voy con la última participación de Arturo Jaramillo, por favor, para cerrar los efectos que tú vislumbras más desde el punto de vista social, Arturo, si pudieses por ahí agregarnos esta parte desde tu análisis, por favor. Bueno, para empezar, yo creo que va a haber una gran necesidad de recursos para echar a andar esta ley. Va a requerirse pues mayores impuestos, va a requerirse participación de la iniciativa privada, va a haber un cambio en las tarifas eléctricas. Seguramente es un tema que la participación del sector privado va a estar presente. No sé en qué medida. Yo proyecto que sí sea con menor participación, pero eso va a tener un efecto directo en la sociedad, en los sectores más vulnerables, y es una parte que sí se tiene que estar revisando definitivamente, porque la participación de la sociedad en este tipo de debates siempre va a ser pues de forma muy intensa cuando se tiene la información adecuada. Y como no tenemos eso, vamos a estar padeciendo lo que hemos padecido, a lo mejor un estancamiento económico, menos empleos, menos participación social de lo que va a ser el cambio que se está impulsando de transformación pública en México. Yo creo que esta iniciativa va a tener un efecto directo en estos sectores de manera negativa. Ese es mi planteamiento, ¿no? Sin duda alguna, y será herramienta también de muchos partidos de oposición precisamente para este proceso que ya viene. Vamos a estar muy atentos. Yo quiero agradecerles, ya no me da tiempo de más, porque vamos a la mejor parte, dicen, de este programa, a lo que ustedes dijeron. Vamos al resumen precisamente con mi amigo Manolo Ruiseñor. Adelante, Manolo, si eres tan amable. Buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Hoy en esta mesa de análisis muy especial sobre la votación en torno a la ley energética, sus causas y efectos, estuvieron con nosotros el consultor político Vladimir Ramos, el politólogo Arturo Jaramillo, el Premio Nacional en Economía Política José Antonio Molina Farro y el analista político nacional e internacional Juan José Rodríguez Prats. Voy a comenzar con quien tuvo la primera participación, que fue el doctor José Antonio Molina Farro. José Antonio Molina Farro nos dijo que esta reforma afectará a varias generaciones de mexicanos. Entre ellos se refirió a los 9 millones que el año pasado ingresaron al grupo de la pobreza derivado de la crisis económica que ya existía y de la que generó la pandemia. Nos dijo que en relación con la narrativa que se ha venido diciendo en torno al tema, que la polarización, en el caso de esta reforma, viene desde la primera tribuna del país. La intención y el fondo de la reforma, en la intención y el fondo de la reforma está la apuesta del fortalecimiento de Pemex y CFE, nos dijo el doctor Molina Farro. Es una vuelta al pasado. El maestro Juan José Rodríguez Prats comenzó diciéndonos
que había que hacerse una pregunta fundamental. ¿Para qué sirve el derecho? Y nos dijo, el derecho está para corregir, para deslindar lo público y lo privado. Más adelante añadió, el gobierno no sabe hacer negocios, apostar por CFE y Pemex es arrojar dinero a un barril sin fondo. Gobernar, nos dijo él, significa ordenar un presupuesto y brindar servicios fundamentales a la población, lo que no ha pasado, ha habido falta de coordinación. Nos dijo que la reforma es una confusión de términos, el poder legislativo dejó mucho que desear, ni siquiera hubo debate. El consultor político Vladimir Ramos nos dijo varios puntos fundamentales. Nos dijo que desde hace décadas México ha dejado que el mercado privado decida decida lo que pasa en el sector eléctrico y que esta reforma representa una manera de recuperar la rectoría del Estado en el sector. Dijo que esta reforma energética responde a la inercia del gobierno federal de hacerse de más recursos. Modificar las reglas del juego, nos dijo Vladimir Ramos, no es lo ideal, pero la rentabilidad del gobierno lo amerita. Nos dijo, no hay gobiernos perfectos, sí hay gobiernos perfectibles. Por su parte, Arturo Jaramillo, politólogo, nos dijo, por cierto, fue quien destacó el tema de la narrativa, en este caso de la reforma. Hay una narrativa muy consistente en el gobierno federal sobre la visión de un México polarizado entre lo público y lo privado, entre ricos y pobres. Nos dijo respecto a la necesidad del gobierno de conseguir dinero por donde sea para generar bienestar social. Nos dijo además que esta reforma va a tener efectos directos en los sectores más vulnerables de la población. Esto, entre otras ideas muy interesantes que estuvieron ya del conocimiento del público, de nuestros amigos de este programa. Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Manolo, y quiero darle la palabra por última participación al doctor Molina Farro para que cierre precisamente este espacio y este programa. Por favor, maestro. Nada más comentar brevemente, Carlos, que debemos actuar localmente y pensar globalmente. Pero hay algo que considero muy importante. El mismo día que entró en vigor el protocolo modificatorio del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ese mismo día, empresarios canadienses instaron a su gobierno para presionar al gobierno mexicano a que respetara los contratos en materia energética. Punto número 1. 2, que esto también es muy importante. Hubo un comunicado de la Unión Europea diciendo que estos cambios en la política energética del país afectarían negativamente miles de millones de dólares en energías renovables aquí en el país. Eso también me parece muy importante. Se habla ya de que hay inversiones por alrededor de 200,000 millones, otro tanto ya para dar inicio. Hubo una carta de 3 secretarios de Estado, todavía ya para concluir la administración Trump, a 3 secretarios de Estado mexicanos, donde también manifestaron su preocupación al respecto. Sí, señor. Entonces, o estamos en el carro, en el tren de la globalización, nos aislamos, o ¿qué hacemos? Y finalmente, nada más comentarle a mi amigo Vladimir. No es la disyuntiva de que si dejamos las decisiones que provengan de que se va a afectar nuestra soberanía. Creo que coincidiremos que nuestra economía está inexorablemente ligada a la economía de los Estados Unidos. Es más, ahí estamos sustentando el crecimiento del país. Ahí va a estar la esperanza y la salvación. Las inversiones del sector privado y, por supuesto, los niveles de crecimiento de la economía estadounidense. Así es que no nos asombremos por las presiones de Biden y su compromiso que tiene con el medio ambiente, con la preservación del medio ambiente y con las energías limpias y renovables. Que yo creo que por ahí podría venir un cambio de tuerca en la actual política del gobierno mexicano. Yo creo también ahí va a haber mucha presión y agradezco mucho ese comentario final, creo que empata el programa y le agradezco mucho a usted que nos vio hoy, agradezco mucho a todos ustedes, a Juan José Rodríguez Praz, a Arturo Jaramillo, a Vladimir Ramos, al maestro Molina Farro, pero sobre todo a usted. Ahí la dejamos, pero lo más importante, usted, ¿qué opina?
Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Abrazo.